Hola, mis queridos, soy Isabel, conocida aquí en la ciudad como Abuela Isabel, y tengo 75 años. Hoy quiero compartir con ustedes una historia muy personal, una que he guardado en mi corazón por años, esperando el momento en que pudiera hablar de ella sin temor. Nací en un pequeño pueblo llamado Los Álamos, en el corazón de Jalisco, un lugar lleno de tierra roja y montañas que parecían tocar el cielo. Mi familia no era rica, pero sí muy unida. Mi padre, don Julio, era campesino y trabajaba duro en la siembra de maíz y frijoles. Mi madre, doña Carmen, se encargaba de la casa y vendía comida en el mercado del pueblo. Aunque no teníamos lujos, siempre tuvimos lo necesario para vivir. Nuestro hogar era humilde, pero estaba lleno de amor, y esa fue la base de todo lo que fui y lo que soy hoy. Recuerdo que, cuando era niña, pasábamos los domingos en la plaza central, donde mi padre me enseñaba a bailar cumbia con las demás niñas del pueblo. Mi madre, siempre tan cariñosa, me daba lecciones sobre la importancia de la educación, de ser respetuosa, de ser fuerte y valiente, como ella. Crecí con la esperanza de que algún día, al igual que mi madre, podría ser una mujer de principios, capaz de mantener a mi familia unida y feliz. Cuando cumplí 16 años, la vida en el campo empezó a ser más difícil. Hubo una sequía terrible que arruinó nuestras cosechas, y mi padre, preocupado, decidió que debíamos mudarnos a la ciudad de Guadalajara para intentar encontrar trabajo en las fábricas. Fue un cambio duro, pero lo hicimos con la esperanza de un futuro mejor. Llegamos a Guadalajara en 1966, un lugar que parecía ser completamente diferente al pueblo en el que crecí. Edificios enormes, ruido, gente a toda hora. Nos asentamos en un barrio humilde, en una pequeña casa que compartíamos con otra familia. Mi padre consiguió trabajo en una fábrica de textiles, mientras que mi madre comenzó a trabajar como sirvienta en una casa rica. Los primeros meses fueron difíciles, el ruido de la ciudad, el ajetreo diario, pero nos adaptamos poco a poco, como siempre lo hacían los que tienen esperanzas. A mí me tocó estudiar en la escuela pública del barrio y además, comencé a trabajar medio tiempo en una tienda de abarrotes para ayudar con los gastos. Cada centavo que ganaba lo ahorraba con la idea de poder darle una vida mejor a mi madre, para que no tuviera que ir más lejos de la casa a trabajar. Fue en esa tienda donde conocí a Andrés, un joven que trabajaba como repartidor. Tenía una sonrisa fácil y un carácter alegre. Aunque su vida no había sido fácil, siempre tenía palabras de aliento para los demás. Andrés me conquistó con su amabilidad y su manera optimista de ver la vida. Me enamoré de él, de su forma de hacer las cosas, y él, a su vez, comenzó a visitarnos los domingos, a ayudar a mi padre con el trabajo y a traer flores a mi madre. En poco tiempo, Andrés se ganó a toda mi familia con su sinceridad y su capacidad de hacer sentir bien a todos. Nos casamos en 1970 en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, sin vestido de novia, pero con la certeza de que estábamos construyendo algo sólido y real. Nuestra vida de casados comenzó en una pequeña casita de ladrillo en un vecindario tranquilo de Guadalajara. Aunque el lugar era pequeño, nos sentíamos felices. No teníamos lujos, pero teníamos lo más importante: amor, esperanza y trabajo duro. Andrés continuó con su trabajo en la fábrica, y yo comencé a coser y a vender ropa en el mercado. A veces, en las noches, cuando él regresaba cansado de su jornada, nos sentábamos a comer juntos, a charlar sobre cómo nos había ido el día. A pesar de las dificultades, ambos sabíamos que estábamos construyendo algo para el futuro. El primer año de nuestro matrimonio fue complicado, como siempre ocurre cuando se empieza a formar un hogar. Pero la llegada de nuestro primer hijo, Javier, en 1971, nos dio un nuevo propósito. La casa se llenó de risas, de pañales, de juguetes por todo el suelo. Javier era un bebé gordito, de ojos grandes, que nos hacía olvidar las preocupaciones de cada día. Cada vez que lo miraba, sentía que todo valía la pena, que todo lo que habíamos pasado tenía sentido. En los años siguientes, la vida se fue haciendo más estable. Mi madre, que seguía viviendo en el pueblo, vino a visitarnos con frecuencia, trayendo sus consejos sabios sobre cómo criar a los hijos, cómo mantener la casa en orden. Y fue ella quien, a pesar de sus años, siempre nos decía que el amor era la clave para una vida feliz. Con el tiempo, Andrés y yo decidimos que la familia debería crecer, que Javier necesitaba un hermano con quien compartir su vida. En 1974, nació Carlos, nuestro segundo hijo. A diferencia de Javier, Carlos fue un niño tranquilo, siempre observador,
que pasaba horas en su cuna mirando todo lo que ocurría a su alrededor. No sabíamos entonces que ese pequeño niño nos enseñaría más de lo que imaginábamos. Los primeros días con Carlos fueron especiales, pero las noches se volvían largas, ya que ambos, Andrés y yo, teníamos que levantarnos a alimentarlo y cuidarlo. Mi vida estaba llena de cosas simples: las tareas domésticas, el cuidado de mis hijos, y las charlas con Andrés al final del día. A veces, nos quedábamos hasta tarde en la noche, mirando la televisión o simplemente hablando sobre lo que queríamos para el futuro. Sin embargo, lo que no sabíamos era que el futuro no siempre llegaría de la manera en que esperábamos. En 1975, las noticias de la ciudad comenzaron a hablarnos de una crisis económica que afectaría a muchas familias, incluida la nuestra. Andrés, que hasta ese momento había trabajado con dedicación, perdió su empleo en la fábrica debido a los recortes. En poco tiempo, nos vimos enfrentando una situación más difícil. Tuvimos que vender algunos de nuestros pocos bienes para poder cubrir lo más básico: comida y techo. A pesar de todo, nunca perdimos la esperanza. Sabíamos que teníamos que seguir adelante, por nuestros hijos, por nuestro amor. Los meses que siguieron fueron muy duros. A veces, Andrés salía a buscar trabajo sin éxito, y yo, por mi parte, vendía comida en el mercado, aunque la clientela era escasa. Pero a pesar de todo, los días no se nos hacían pesados. El amor que nos teníamos, la firmeza con la que luchábamos por nuestra familia, nos mantenía unidos. Hasta que un día, en 1977, ocurrió algo que cambiaría por completo la dinámica de nuestra familia. Andrés, cansado de luchar sin éxito en la ciudad, comenzó a considerar una oferta de trabajo en una finca en el campo. La oferta era buena, y aunque nos alejaba de la ciudad, era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Después de mucho pensarlo, decidimos mudarnos a las afueras de Guadalajara. Fue un cambio drástico, pero sabíamos que era lo mejor para nuestros hijos. Mudarnos al campo fue un cambio radical para todos nosotros. De vivir en una ciudad bulliciosa, pasamos a una tranquila finca rodeada de árboles y montañas. La casa en la que nos mudamos era pequeña, pero acogedora. Tenía una sala con chimenea, un comedor modesto, y 3 habitaciones. Andrés y yo compartíamos una habitación, mientras que los niños dormían en la otra, en camas que habíamos traído de Guadalajara. La finca estaba ubicada a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, por lo que los días de lluvia se volvieron una verdadera prueba para llegar a la tienda. Al principio, todo parecía tranquilo. Andrés estaba feliz de haber encontrado trabajo en la finca, y yo comencé a adaptarme a la vida rural. Cuidaba de los niños y ayudaba a Andrés cuando regresaba de trabajar, preparándole la comida y asegurándome de que todo estuviera listo para el día siguiente. No era la vida que había imaginado cuando era joven, pero sentía que, de alguna manera, todo estaba encajando. Recuerdo que durante el primer año en la finca, las mañanas eran frías, pero llenas de paz. Los niños corrían por el campo, jugando entre los árboles y las flores, mientras yo los observaba desde la ventana de la cocina. A veces, nos sentábamos en el porche al atardecer, escuchando el viento entre las ramas, charlando sobre todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Andrés, siempre con su mirada seria pero cálida, me contaba sus planes para mejorar nuestra situación. Queríamos que los niños crecieran en un lugar donde pudieran aprender el valor del trabajo duro y de la vida sencilla. Sin embargo, no todo en el campo era tan idílico como pensábamos. A medida que pasaba el tiempo, las dificultades comenzaron a aparecer. El trabajo en la finca era arduo, y los dueños no eran tan comprensivos como habíamos esperado. Andrés empezó a sentirse agotado, con la espalda dolorida de tanto trabajo. Yo, por mi parte, luchaba con la soledad, ya que estábamos tan lejos de la ciudad, y a menudo me sentía aislada. Los días parecían largos, especialmente cuando no tenía con quién hablar. Pero lo peor vino cuando, en 1980, una epidemia de fiebre amarilla afectó a la región. Varios habitantes del pueblo cercano comenzaron a enfermarse, y los rumores de que el brote estaba en expansión llegaron rápidamente a nuestra finca. Andrés, preocupado por la salud de nuestra familia, decidió que debíamos ir al pueblo a ver al médico. Sin embargo, cuando llegamos, nos dijeron que no había medicamentos suficientes para todos, y que solo se atendería a los casos más graves. A medida que pasaban los días, los síntomas comenzaron a aparecer en algunos de nuestros vecinos. Andrés, a pesar de su agotamiento, no dejaba de trabajar,
pero yo veía cómo la fiebre lo consumía poco a poco. Pasaron días en los que estuvo demasiado débil para levantarse de la cama, y la preocupación se apoderó de mí. La situación no hacía más que empeorar, y el aislamiento que sentía en el campo se volvió aún más opresivo. En medio de este caos, algo en mi corazón me decía que necesitábamos hacer algo. Decidí que debía regresar a la ciudad, a Guadalajara, aunque solo fuera por un tiempo, para que Andrés pudiera descansar y que los niños pudieran estar con más gente. Así que, con el apoyo de algunos amigos que aún vivían en el pueblo cercano, conseguí un transporte hacia la ciudad. Fue una despedida dolorosa, pero sentía que debíamos ir. Cuando llegamos a Guadalajara, Andrés se sintió aliviado por poder descansar, y los niños estaban felices de estar en un lugar con más vida. Sin embargo, el regreso a la ciudad no fue tan fácil como pensaba. La vida que habíamos dejado atrás en el campo había quedado atrás para siempre, y aunque encontramos trabajo en la ciudad, el sentimiento de que algo había cambiado en nuestro hogar nunca desapareció. Durante los siguientes años, Andrés y yo comenzamos a replantearnos nuestra vida. Sabíamos que ya no podíamos vivir como antes. Aunque la ciudad nos ofrecía más oportunidades, también traía consigo nuevos retos. Las peleas, las frustraciones y el desgaste emocional que habíamos vivido en la finca nos seguían a cada paso. Pero, a pesar de todo, no perdimos la esperanza. Nos apoyamos mutuamente, como siempre lo habíamos hecho, y tratamos de enseñarles a nuestros hijos que, aunque la vida no siempre es fácil, siempre había una razón para seguir luchando. A medida que los años pasaron, nuestra vida en Guadalajara comenzó a estabilizarse, pero la sensación de que algo faltaba nunca desapareció. Andrés encontró trabajo en una fábrica de cerámica, y yo comencé a vender frutas y verduras en el mercado de abastos, lo que nos permitió vivir con mayor comodidad que en el campo. Sin embargo, los recuerdos de los días difíciles en la finca, las luchas, el aislamiento, seguían presentes en nuestras conversaciones. Nuestros hijos, Javier y Carlos, crecieron rápidamente, siempre entre juegos y tareas escolares. Javier se mostró un niño inteligente y lleno de energía, mientras que Carlos, a pesar de ser más tranquilo, tenía una curiosidad insaciable que lo llevaba a hacer preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Ambos se adaptaron bien a la vida en la ciudad, pero sabían que nuestra familia había vivido momentos muy diferentes en el pasado. A mediados de 1985, cuando Javier tenía 14 años y Carlos 11, Andrés y yo decidimos hacer una pequeña excursión al pueblo donde habíamos vivido los primeros años de matrimonio. Queríamos que los niños conocieran de dónde veníamos, que vieran cómo habíamos luchado para llegar hasta donde estábamos. Fue un viaje nostálgico para ambos, pero también un recordatorio de las dificultades que habíamos enfrentado. Mientras recorríamos los caminos que solíamos caminar, me encontré con viejos amigos y familiares que no había visto en años. Todos me saludaban con cariño, recordando los viejos tiempos, y no pude evitar sonreír al ver cómo nuestra historia había dejado huella en el pueblo. Sin embargo, al caminar por los mismos lugares donde habíamos vivido, sentí una mezcla de emociones. Había algo en ese lugar que me hacía sentir pequeña, como si el tiempo hubiera dejado una marca indeleble en mi corazón. Fue allí, en ese pueblo, donde Javier me preguntó por primera vez sobre nuestras dificultades en el pasado. Él siempre había oído hablar de nuestra vida en el campo, pero nunca había comprendido completamente lo que significaba vivir en condiciones tan duras. Le conté, con la voz quebrada, sobre las noches frías, las cosechas perdidas, la lucha diaria para sobrevivir. Le expliqué cómo, a pesar de todo, siempre mantuvimos la esperanza, siempre creímos que las cosas mejorarían. En 1986, decidí inscribir a Javier en la preparatoria. Sabía que, aunque nuestra vida ya era diferente, el futuro de nuestros hijos no podía depender de las mismas luchas que habíamos enfrentado nosotros. Javier quería estudiar para ser ingeniero, y aunque me preocupaba que fuera un camino lleno de obstáculos, sabía que tenía que apoyarlo. Por su parte, Carlos, que siempre había tenido un corazón grande, soñaba con ser maestro y enseñar a los niños, tal vez porque siempre había visto en la educación un medio para cambiar su vida. Poco a poco, las cosas en nuestra familia comenzaron a cambiar. Andrés, aunque ya no tenía la misma energía de antes, se dedicó con más pasión a su trabajo en la fábrica, mientras que yo seguí en el mercado, siempre con una sonrisa para los clientes. A pesar de las dificultades económicas que aún nos tocaban vivir, nuestros hijos nunca faltaron a la escuela y, aunque la vida no era fácil, sabíamos que podíamos contar los unos con los otros. Sin embargo,
Como suele suceder en muchas familias, los años no pasaron sin algunos problemas. Cuando Javier comenzó a estudiar en la preparatoria, empezó a pasar más tiempo fuera de casa, saliendo con sus amigos y participando en actividades extracurriculares. Yo estaba feliz de verlo crecer, de verlo independizarse, pero también me preocupaba que las tentaciones de la ciudad pudieran alejarlo del camino que habíamos soñado para él. Siempre le recordaba que, a pesar de todo, no debíamos olvidarnos de nuestras raíces, de los sacrificios que habíamos hecho para llegar hasta allí. Carlos, por su parte, era más tranquilo, pero a veces sentía que no lograba encontrar su lugar. A pesar de ser un niño brillante, le costaba un poco adaptarse a los cambios que la vida le presentaba. Le preocupaba el futuro y sentía una gran responsabilidad por nuestra familia. A menudo me encontraba conversando con él por horas, dándole palabras de aliento, recordándole que lo más importante era ser feliz con lo que uno hace, que la vida no siempre es perfecta, pero siempre está llena de oportunidades. Mientras tanto, Andrés y yo comenzábamos a pensar en el futuro de manera diferente. Ya no nos preocupaba tanto el qué dirán, ni las apariencias, sino que nos concentrábamos en nuestra familia, en lo que habíamos construido juntos, en lo que habíamos logrado después de tanto esfuerzo. Decidimos, finalmente, comprar un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, un lugar donde los niños pudieran crecer rodeados de naturaleza, tal como lo habíamos soñado en aquellos días en el campo. El terreno que compramos en las afueras de Guadalajara se convirtió en un proyecto que nos dio nuevos ánimos. Era un pedazo de tierra modesto, pero para nosotros representaba una nueva oportunidad, una forma de reconectar con la naturaleza y enseñarles a los niños a cuidar de lo que tenían. Andrés y yo nos levantábamos temprano todos los días para limpiar el terreno y preparar el espacio. Javier y Carlos, aunque al principio dudaron de lo que estábamos haciendo, pronto se involucraron. De vez en cuando, nos acompañaban a la finca, plantando árboles o cuidando el jardín. Era un lugar especial, lleno de sueños, y a medida que pasaban los meses, ese pedazo de tierra se transformaba en algo más que solo un terreno. Se convertía en un símbolo de nuestra esperanza, de todo lo que habíamos luchado para alcanzar. La vida, sin embargo, no deja de sorprendernos. Aunque la estabilidad económica mejoró y comenzamos a sentirnos más tranquilos, los problemas no tardaron en aparecer. Javier, quien siempre había sido un buen estudiante, comenzó a alejarse de sus estudios. Al principio pensamos que era una fase normal de la adolescencia, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Comenzó a faltar a clase, llegó tarde a casa, y sus amistades cambiaron. Había algo en su comportamiento que nos preocupaba, algo que no podíamos entender del todo. Una noche, Andrés y yo nos sentamos a hablar con él. Le preguntamos directamente qué estaba pasando, por qué había cambiado tanto. Fue difícil para él abrirse, pero al final nos confesó que se sentía perdido, que la presión de ser el primero en la familia en terminar la preparatoria lo estaba ahogando. Quería seguir sus sueños, pero no estaba seguro de qué camino tomar. Nos preocupaba que Javier estuviera tomando decisiones equivocadas, pero entendíamos lo difícil que era ser joven y enfrentarse a tantas expectativas. Decidimos apoyarlo, no solo con palabras, sino con acciones. Andrés, en lugar de regañarlo, le ofreció su ayuda para encontrar algo que realmente le apasionara, algo que lo motivara a seguir adelante. Le dijimos que, aunque no podíamos decidir por él, siempre estaríamos a su lado, ayudándolo a encontrar su propio camino. Fue un momento difícil, pero al mismo tiempo, entendí que, como padres, no solo debíamos enseñarle a nuestros hijos cómo vivir, sino también apoyarlos en su proceso de crecimiento personal. Carlos, por otro lado, siempre fue más tranquilo y reflexivo. Al ver lo que estaba pasando con su hermano, se preocupaba, pero se mantenía enfocado en sus estudios. Quería ser maestro, y ya había comenzado a dar clases particulares a niños más pequeños del vecindario. Era un joven responsable, que entendía la importancia de la educación, pero también sabía que la vida no siempre es sencilla. En más de una ocasión, me encontraba con él sentado en la sala de nuestra casa, ayudando a Javier con sus tareas, o simplemente escuchándolo cuando necesitaba hablar. El tiempo pasó rápidamente, y aunque los problemas no desaparecieron, comenzamos a ver un cambio en Javier. Se inscribió en un curso de carpintería, algo que siempre le había gustado, y empezó a sentir que estaba tomando el control de su vida. Aunque no era lo que habíamos imaginado para él, entendimos que debía seguir su propio camino, con la certeza de que cualquier camino, si se recorre con amor y esfuerzo, tiene su recompensa.
En 1990, con los 2 hijos encaminados, decidimos dar el siguiente paso en nuestra vida: mudarnos definitivamente al terreno que habíamos adquirido. Con el tiempo, construimos una pequeña casa, rodeada de huertos, con árboles frutales, y un espacio amplio para que los niños pudieran jugar. Andrés y yo nos sentíamos orgullosos de lo que habíamos logrado. Aunque la vida no nos había dado todo lo que queríamos, nos había dado lo que realmente necesitábamos: una familia unida y la oportunidad de trabajar para un futuro mejor. La mudanza fue un cambio importante, pero no fue sencillo. Tuvimos que adaptarnos a una vida más tranquila, más alejada del bullicio de la ciudad. Pero era el tipo de vida que habíamos querido para nosotros, un lugar donde los niños pudieran crecer rodeados de naturaleza y valores. La finca, que alguna vez había sido solo un sueño, se convirtió en nuestro hogar, un refugio donde, después de tantos años de lucha, finalmente podíamos encontrar la paz que tanto habíamos buscado. Los primeros años en nuestra nueva casa fueron tranquilos y, a pesar de las dificultades iniciales, comenzamos a disfrutar de una vida más plena. La finca que habíamos construido con tanto esfuerzo se llenó de vida. Los huertos crecían, los árboles daban frutos, y la casa se llenó de risas. Javier se había establecido en su nuevo camino como carpintero, y Carlos, al terminar la preparatoria, decidió estudiar para ser maestro. Aunque su camino fue más directo, la vida de los 2 chicos se fue forjando poco a poco, con aciertos y errores, pero siempre con la certeza de que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo. A veces, los fines de semana, nos sentábamos todos juntos en el jardín, rodeados de la naturaleza que tanto nos había costado conseguir, y hablábamos de los viejos tiempos. De la vida en Guadalajara, de los sacrificios que habíamos hecho, de lo lejos que habíamos llegado. Era un recordatorio constante de que el trabajo duro y el amor por nuestra familia nos habían permitido estar ahí, en ese espacio tan especial. Recuerdo que en 1995, un evento inesperado nos hizo reflexionar profundamente. Andrés sufrió un accidente en el trabajo. Aunque no fue grave, fue suficiente para ponernos en alerta. Aquel incidente nos recordó lo frágil que era la vida y cuán importante era cuidar no solo nuestra salud, sino también nuestra familia. Fue entonces cuando decidimos, más que nunca, enfocarnos en disfrutar de los momentos sencillos, de las pequeñas cosas que nos hacían felices. No se trataba solo de alcanzar metas, sino de vivir el presente, de valorar lo que habíamos construido y lo que aún nos quedaba por construir. Javier, después de su accidente, entendió la importancia de la salud y decidió que era hora de aprender a cuidar su bienestar. Pasó más tiempo con nosotros en la finca, dedicándose al cultivo de la tierra, al diseño de muebles, y al trabajo con la madera, que siempre fue su pasión. Carlos, por su parte, comenzó a trabajar como maestro en una escuela local. A menudo, venía a casa con historias de sus alumnos, de cómo trataba de inculcarles los valores que su madre y su padre le habían enseñado. En ese tiempo, cuando los niños ya comenzaban a forjar sus propias vidas, mi relación con Andrés pasó por un proceso de revaloración. A veces, después de un día largo, nos sentábamos juntos a la luz de las velas, hablando de nuestros sueños, de los retos, pero también de lo que habíamos logrado. Habíamos recorrido un largo camino desde los días difíciles en el campo, y el tiempo había hecho su trabajo. No solo habíamos crecido juntos, sino que habíamos aprendido a valorar cada momento, por más sencillo que fuera. Una tarde, mientras Andrés y yo trabajábamos en el huerto, Javier y Carlos llegaron con noticias emocionantes. Javier había recibido una oferta para abrir su propia tienda de muebles, y Carlos había sido aceptado en la universidad para estudiar educación superior. Ambos estaban emocionados, pero al mismo tiempo un poco nerviosos por lo que venía. Era un momento de orgullo para nosotros como padres, pero también un momento de incertidumbre, ya que sabíamos que el futuro de nuestros hijos no estaría exento de desafíos. A pesar de todo, la familia estaba más unida que nunca. La idea de que cada uno de nosotros estaba alcanzando sus sueños, construyendo su propio camino, nos llenaba de esperanza. Los sacrificios que habíamos hecho durante todos esos años empezaban a dar sus frutos, y aunque aún quedaba mucho por hacer, sentíamos que habíamos llegado a un lugar de paz y estabilidad. A medida que los años pasaban, nuestra finca se fue convirtiendo en un lugar de encuentro para familiares y amigos. Las reuniones en el jardín, las charlas junto al fuego, y las tardes de trabajo en la tierra se convirtieron en lo más valioso. Recordábamos los días difíciles, pero ya no con tristeza, sino con gratitud. Habíamos logrado algo que muchos pensaban que era imposible:
habíamos construido una vida basada en el esfuerzo, en la familia y en el amor. Y a pesar de los momentos de angustia, la vida nos había recompensado de la manera más hermosa. Los años siguieron pasando, y con ellos llegaron nuevos desafíos y alegrías. A medida que Javier y Carlos se establecían en sus nuevas vidas, Andrés y yo nos sentimos más tranquilos. Ya no teníamos que preocuparnos tanto por su futuro, porque sabíamos que habían aprendido las lecciones más importantes: el valor del trabajo, la importancia de la familia y la perseverancia en los momentos difíciles. Recuerdo que un día, ya en 2001, nos reunimos todos en la finca para celebrar un aniversario importante. Los hijos ya tenían sus propias familias, y la finca se llenó de risas y juegos de los nietos. Me senté en el viejo banco que Andrés y yo habíamos colocado en el jardín muchos años antes, y observé a toda mi familia reunida. Mi corazón se llenó de una paz profunda, porque sabía que todo lo que habíamos luchado, cada sacrificio, cada momento de incertidumbre, había valido la pena. Fue ese día, rodeada de mi familia, que me di cuenta de lo que realmente había logrado en mi vida. No se trataba solo de la casa que habíamos construido ni de los logros de nuestros hijos. Se trataba del amor que habíamos cultivado entre nosotros, de la fortaleza que nos había unido durante los tiempos más oscuros. A lo largo de los años, habíamos aprendido que la felicidad no viene de tenerlo todo, sino de saber valorar lo que tienes y compartirlo con las personas que amas. Andrés, ya un hombre mayor, seguía siendo mi compañero, mi apoyo, mi amigo. Aunque su cuerpo ya no era el mismo de antes, su espíritu seguía tan fuerte como el primer día en que nos conocimos. Y yo, con mis 75 años, me sentía agradecida por cada segundo de mi vida. Había aprendido a disfrutar de los momentos pequeños, de las charlas con mis hijos y nietos, de las caminatas al atardecer por el jardín, de los abrazos que siempre compartíamos. Habíamos pasado por tantas dificultades, pero al final, lo que más me importaba era estar rodeada de mi familia, verlos felices, y saber que, a pesar de todo, habíamos logrado lo que realmente importaba. El tiempo pasó, y la vida siguió su curso, pero siempre con la misma convicción, que la familia, el esfuerzo y el amor eran los cimientos de todo. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo solo las luchas y las dificultades. Veo una historia de superación, de crecimiento, de un amor que nunca se rindió, incluso cuando las circunstancias eran difíciles. Esa es la historia de nuestra familia, la historia que siempre llevaré en el corazón, y que espero, algún día, mis hijos y nietos sigan contando. Así concluye mi relato, mis queridos. He vivido muchas cosas en estos 75 años, pero lo que más me ha dejado huella es ver a mis hijos crecer, alcanzar sus sueños y formar sus propias familias. Mi vida, como la de muchos, ha sido una historia de altibajos, pero siempre con la certeza de que, al final, lo único que realmente importa es el amor que damos y recibimos. Y por eso, puedo decir con orgullo que, aunque no tuvimos todo lo que queríamos, sí tuvimos lo que realmente necesitábamos: la oportunidad de construir una vida juntos.